Dios, escucha esta oración y muéstrame la obra del Espíritu Santo en mi vida. Hay momentos en los que sigues creyendo en Dios, pero algo dentro de ti ya no se siente igual. Sigues orando, sigues intentando mantener la fe, pero en el fondo hay un peso que no sabes explicar. No es que hayas dejado de creer, es que te sientes cansado de esperar, cansado de sentirte igual después de hablar con Dios. Tal vez hoy estás aquí porque ya no sabes qué más hacer. Has dicho todo lo que podías decir. Has pedido, has confiado, has guardado silencio. Y aún así hay algo que sigue incompleto dentro de ti. Y lo más difícil no es el problema que estás enfrentando. Es esa sensación de que estás solo en medio de todo. Como si Dios estuviera en algún lugar, pero no aquí, no contigo, no ahora. Pero quédate, no te desconectes, porque lo que estás sintiendo tiene un significado más profundo de lo que imaginas. Y hoy, mientras escuchas esto, algo empieza a moverse, aunque todavía no lo notes. Hay un tipo de cansancio que no todos entienden. No es el cuerpo el que está agotado, es el alma. Es ese desgaste silencioso que aparece cuando has hecho todo lo que sabes hacer espiritualmente. Y aún así, te sientes vacío por dentro. Sigues creyendo en Dios. Eso no ha cambiado. Sabes que Él es real, sabes que te escucha, sabes que tiene poder. Pero lo que cambió fue lo que sientes cuando te acercas a Él. Antes había paz, antes había consuelo, antes había una certeza suave que te sostenía. Ahora hay silencio, un silencio que pesa, y ese silencio empieza a confundirte, porque no sabes si es parte del proceso o si algo se rompió dentro de ti. Empiezas a cuestionarte en secreto. No lo dices en voz alta, pero lo piensas. ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué orar ya no me calma? ¿Por qué parece que Dios se quedó lejos justo cuando más lo necesito? Intentas mantenerte firme, sigues adelante, cumples con lo que tienes que hacer. Tal vez incluso escuchas más mensajes, buscas más contenido, intentas reconectarte, pero dentro de ti hay una desconexión que no logras explicar. Y eso duele más de lo que parece, porque no es un problema externo, no es algo que puedas resolver fácilmente, es algo interno. Es como si tuvieras fe, pero sin fuerza, como si creyeras, pero sin sentir, como si estuvieras presente, pero vacío al mismo tiempo. A veces te descubres orando por inercia, diciendo palabras que conoces bien, pero que ya no salen con la misma intensidad, y en medio de eso aparece una sensación incómoda, la de estar hablando y no saber si alguien realmente está respondiendo, y ahí es donde el cansancio se vuelve más profundo, porque no es solo el problema que estás viviendo, es el esfuerzo de seguir creyendo mientras no ves nada cambiar. Es levantarte cada día con la misma carga emocional, con las mismas preguntas, con la misma espera. Pero hay algo que necesitas escuchar con claridad, aunque ahora mismo no lo sientas. Este vacío no significa que Dios se fue. Este cansancio no es señal de abandono. Lo que estás experimentando no es el final de tu fe. Es una transición que no te enseñaron a reconocer. Dios no se alejó de ti. Él está trabajando en una profundidad a la que tus emociones todavía no han llegado. Está tocando áreas que no responden de inmediato. Está formando algo más sólido que una emoción momentánea. Porque lo que antes sentías era real, pero lo que viene ahora es más profundo. Antes dependías de lo que sentías para saber que Dios estaba contigo. Ahora estás siendo llevado a confiar, incluso cuando no sientes nada. Y eso duele, porque nadie te preparó para una fe sin sensaciones. Nadie te explicó que habría momentos donde amar a Dios no se sentiría cálido, sino firme, decidido, persistente. Este cansancio no es tu enemigo. Es el punto exacto donde tu fe superficial empieza a morir y una fe más real comienza a nacer, aunque ahora no lo entiendas.
algo está cambiando dentro de ti. Y justo cuando ese cambio comienza, aparece una de las pruebas más difíciles de enfrentar. Hay momentos en los que no solo te sientes cansado, sino confundido. Porque justo cuando más necesitas una respuesta, cuando más claridad buscas, cuando más urgente se vuelve tu situación, Dios parece guardar silencio. No es que no hayas orado. Has hablado con Él una y otra vez. Has explicado lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te duele. Has sido sincero. Has sido constante. Y aún así, no hay respuesta como esperabas. Eso es lo que más pesa. No el problema en sí, sino la sensación de que estás enfrentándolo sin dirección. Como si estuvieras esperando una señal, una palabra, algo que te diga qué hacer, pero no llega. Y entonces empiezas a mirar alrededor. Ves a otros hablar de cómo Dios les respondió, cómo les abrió puertas, cómo les dio paz. Y tú te preguntas en silencio por qué contigo es diferente. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué te falta? Pero no encuentras una respuesta clara. Solo ese silencio que se repite, ese espacio donde esperabas escuchar a Dios y no escuchas nada. Ese tipo de silencio no es fácil de sostener, porque no es un silencio vacío, es un silencio que confronta, te enfrenta con tus pensamientos, con tus miedos, con tus dudas más profundas. Te deja solo contigo mismo, y eso puede ser abrumador. Empiezas a pensar cosas que no querías pensar. Tal vez Dios no me está escuchando, tal vez no soy suficiente, tal vez ya no está conmigo como antes, y aunque una parte de ti sabe que eso no es verdad, otra parte empieza a debilitarse, porque la espera sin respuesta desgasta. Cansa más que el propio problema. Pero hay algo que casi nadie entiende cuando atraviesa este tipo de momento. El silencio de Dios no es falta de atención, no es indiferencia, no es abandono. Dios no guarda silencio porque no tenga nada que decir. Muchas veces guarda silencio porque está trabajando en algo que aún no puedes procesar. Mientras tú esperas una respuesta inmediata, Dios está alineando procesos más profundos. Está moviendo cosas que no ves. Está ordenando situaciones que todavía no están listas para revelarse. Y aunque tú sientes que no pasa nada, en realidad todo se está moviendo en un nivel que tus ojos no alcanzan. El problema es que nosotros asociamos la presencia de Dios con lo que sentimos o escuchamos. Si no hay emoción, pensamos que no está. Si no hay respuesta clara, creemos que no nos habló. Pero Dios no depende de tus sensaciones para actuar. Él no necesita hacer ruido para estar presente. Él puede estar profundamente activo, en completo silencio. Y aquí es donde todo cambia, aunque todavía no lo notes, porque ese silencio que tanto te incomoda, en realidad está preparando algo que no podría suceder si todo fuera inmediato. Dios está trabajando en tu interior mientras tú piensas que no pasa nada. Está fortaleciendo tu fe sin depender de señales. Está enseñándote a permanecer, incluso cuando no entiendes. Y en ese proceso, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, no estás solo. Pero justo en medio de ese silencio aparece una batalla aún más intensa, una que no se escucha por fuera, pero que grita por dentro. Hay una lucha que no todos ven, no está afuera, no se nota en tu rutina, no aparece en lo que dices, pero está dentro de ti todo el tiempo. Es la tensión constante entre seguir confiando en Dios o empezar a soltarlo en silencio. No es una decisión que tomas de un momento a otro, es algo más sutil, más profundo, es un desgaste que se va acumulando. Porque una parte de ti quiere seguir creyendo, quiere mantenerse firme, quiere esperar, pero otra parte está cansada de hacerlo sin ver resultados. Y ahí comienza esa conversación interna que no compartes con nadie. Te dices a ti mismo que debes confiar, que Dios tiene un plan, que todo va a estar bien.
pero al mismo tiempo sientes una voz interna que pregunta: ¿cuánto más tienes que esperar? ¿Cuánto más tienes que resistir? ¿Cuánto más tienes que soportar sin respuestas claras? Esa lucha es agotadora, porque no es solo fe contra duda, es esperanza contra frustración, es confianza contra cansancio, es el deseo de seguir contra la tentación de rendirte emocionalmente. Y lo más difícil es que no quieres alejarte de Dios. No quieres perder tu fe, no quieres convertirte en alguien frío o indiferente. Pero hay momentos en los que simplemente ya no tienes fuerzas para sostener la misma intensidad de antes. Empiezas a notar cambios pequeños. Ya no oras con la misma entrega, ya no esperas con la misma ilusión, ya no crees con la misma firmeza. Y eso te asusta porque sabes que algo está cambiando dentro de ti. Pero aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Esta lucha no significa que estás fallando, no significa que tu fe se está muriendo. Significa que tu fe está siendo llevada a un punto más real, más profundo, más honesto, porque confiar cuando todo está bien es sencillo, pero confiar cuando estás cansado, confundido y sin respuestas, eso transforma tu fe en algo auténtico. Dios no se aleja cuando dudas. Dios no se ofende cuando te sientes débil. Él entra en esa lucha contigo. Él ve ese conflicto interno que nadie más ve. Él escucha incluso esos pensamientos que no te atreves a decir en voz alta. Y mientras tú sientes que estás perdiendo la batalla, Dios está sosteniéndote desde un lugar que no depende de tu fuerza. No necesitas tener todo resuelto para seguir. No necesitas sentirte fuerte para confiar. A veces, la fe más real es simplemente no irte, aunque no entiendas nada. Y en ese punto, cuando ya no puedes sostenerlo como antes, algo diferente comienza a ocurrir dentro de ti. Algo que no viene de tu esfuerzo, sino de una obra más profunda que ya empezó. Hay algo que está pasando dentro de ti, aunque no sepas ponerle nombre. No es exactamente tristeza, tampoco es solo cansancio. Es una mezcla de emociones que no logras ordenar. Momentos en los que estás bien y de repente algo te pesa sin razón clara. Momentos en los que intentas enfocarte, pero tu mente se llena de pensamientos que no pediste. Y lo más desconcertante es que no entiendes de dónde viene todo eso. No hubo un cambio tan grande afuera, pero adentro algo se movió. Empiezas a sentirte diferente, más sensible, más pensativo, a veces más callado, como si algo estuviera removiendo partes de ti que antes estaban en calma. Y eso incomoda, porque no tienes control sobre ese proceso. Intentas distraerte, intentas volver a lo de siempre, pero hay algo que ya no encaja igual. Cosas que antes te llenaban, ahora no lo hacen. Lugares donde antes te sentías cómodo, ahora se sienten vacíos, y entonces te preguntas si algo está mal contigo, si te estás apagando, si estás perdiendo algo que antes tenías. Pero no, no te estás perdiendo, estás siendo transformado. Lo que estás sintiendo no es retroceso, es movimiento. Es el Espíritu Santo tocando áreas profundas que habían estado en silencio por mucho tiempo. Es Dios entrando en espacios internos que no habías abierto, no porque no quisieras, sino porque no sabías que estaban ahí. Ese desorden emocional que ahora sientes no es caos sin propósito, es una reconfiguración interna. Es Dios sacando a la superficie pensamientos, heridas, miedos, expectativas, todo lo que necesita ser visto para poder ser sanado. Por eso se siente incómodo, porque lo profundo no se mueve sin incomodar. Y aunque no escuches una voz clara, aunque no tengas una dirección definida, hay una obra real ocurriendo dentro de ti. Una obra que no depende de lo que entiendes, sino de lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo no siempre llega con emociones fuertes o señales evidentes.
Muchas veces llega en procesos silenciosos, en cambios internos que solo se perciben con el tiempo. Está ajustando tu forma de pensar, está confrontando tus creencias, está alineando tu corazón con algo más firme, más verdadero. Y aunque ahora todo parezca confuso, nada está fuera de control. Dios no improvisa, Dios no actúa sin propósito. Cada incomodidad que sientes está siendo usada para llevarte a un lugar más profundo de lo que conocías. Y justo cuando empiezas a darte cuenta de que algo está cambiando dentro de ti, llega un momento decisivo, un punto donde ya no todo tiene sentido, pero tienes que elegir qué hacer con eso. Llega un punto en el que dejas de intentar entenderlo todo, no porque ya tengas respuestas, sino porque te das cuenta de que no las tienes. Y por primera vez, eso te confronta de verdad. Has tratado de encontrar lógica en lo que estás viviendo. Has intentado armar las piezas, darle sentido a cada emoción, a cada silencio, a cada cambio interno. Pero hay algo que simplemente no encaja, y cuanto más lo piensas, más te cansas. Ahí es donde algo cambia, no afuera, dentro de ti. Te das cuenta de que seguir exigiendo respuestas te está agotando más que la situación misma, que tratar de controlar lo que no entiendes te está robando la poca paz que te queda. Y entonces, aunque no lo planeaste, empiezas a soltar. No es una rendición de derrota, es una rendición diferente, más profunda, más honesta. Es ese momento en el que dices, tal vez en voz baja, tal vez solo dentro de ti: Dios, no entiendo nada, pero aquí estoy. Y esa frase, aunque parezca simple, marca un antes y un después. Porque ya no estás tratando de negociar con Dios. Ya no estás esperando sentir algo específico para quedarte. Ya no estás condicionando tu fe a una respuesta inmediata. Estás eligiendo quedarte incluso sin entender, y eso tiene un peso espiritual enorme. Porque la mayoría se queda mientras todo tiene sentido, pero pocos se quedan cuando todo es confuso. Pocos permanecen cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay señales claras, cuando todo parece suspendido en un silencio que no se rompe. Pero tú estás aquí, y eso ya dice mucho más de lo que crees. Quedarte en ese estado no es debilidad. Es una forma de fe que no depende de explicaciones. Es una decisión que nace desde lo más profundo, no desde lo que sientes, sino desde lo que eliges. Y en ese lugar donde ya no tienes respuestas, pero tampoco te vas, algo empieza a alinearse. Porque cuando dejas de resistir lo que no entiendes, le das espacio a Dios para obrar de una manera distinta, ya no desde tus expectativas, sino desde su propósito. Y aunque todo siga pareciendo igual por fuera, por dentro algo se estabiliza. No es emoción intensa, no es euforia, es una quietud diferente, una que no viene de entender, sino de haber soltado. Y justo ahí, en ese espacio donde ya no estás luchando por controlar, alguien comienza a acercarse más de lo que imaginas. Hay momentos en los que no te das cuenta de lo que está pasando, hasta después. No hay un aviso, no hay una señal evidente, no hay algo que te haga decir, aquí empezó todo. Simplemente ocurre. Así comienza muchas veces la obra del Espíritu Santo. No irrumpe con ruido, no invade con fuerza, se acerca de una manera tan sutil que podrías pensar que no está pasando nada, pero está pasando. Mientras tú sigues procesando lo que sientes, mientras intentas entender en qué punto estás, el Espíritu Santo ya está entrando en tu situación, no como un espectador, sino como alguien que se involucra profundamente en lo que estás viviendo. Empieza a moverse en tus pensamientos, no de forma brusca, sino cambiando pequeñas cosas. Ideas que antes te dominaban comienzan a perder fuerza. Pensamientos que te llenaban de ansiedad empiezan a callarse poco a poco. No es que desaparezcan de golpe, es que ya no tienen el mismo peso.
También empieza a tocar tus emociones, donde antes había una presión constante, comienza a abrirse un espacio. No es una felicidad repentina, es algo más tranquilo, más estable, como si alguien estuviera sosteniendo lo que tú ya no podías sostener. Y lo más sorprendente es que muchas veces no lo reconoces en el momento, porque esperabas algo más evidente, algo más fuerte, algo que te confirmara sin dudas que Dios está ahí. Pero el Espíritu Santo no siempre se manifiesta como lo imaginaste. Él trabaja en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que no hace ruido. Está ajustando tu interior, está ordenando lo que estaba disperso, está poniendo calma donde había tensión, y lo hace sin presionarte, sin exigirte, sin pedirte que tengas todo resuelto. Solo se acerca y comienza a obrar. Tal vez por eso sientes algo diferente, aunque no sepas explicarlo. Como si hubiera un pequeño cambio en el ambiente interno. Como si algo ya no estuviera tan pesado como antes. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo actuando. Es Dios entrando en tu proceso, no para juzgarte, no para exigirte más, sino para sostenerte desde adentro. Y mientras tú pensabas que tenías que resolverlo todo solo, Él ya había decidido acompañarte en cada parte de este camino. No necesitas verlo para que sea real. No necesitas sentirlo intensamente para que esté ocurriendo. Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, Él sigue acercándose. Y cuando esa cercanía empieza a tomar forma dentro de ti, algo inesperado comienza a manifestarse. De repente, sin una razón clara, algo cambia dentro de ti. No es que el problema desaparezca. No es que todo se resuelva de un momento a otro. Las circunstancias siguen ahí. Las preguntas también. Pero hay algo que ya no se siente igual. Es una calma extraña, diferente a todo lo que has experimentado antes. No viene porque entendiste todo. No viene porque encontraste respuestas. No viene porque finalmente todo salió como esperabas. Llega sin explicación lógica. Y eso es lo que más desconcierta, porque estás en medio del mismo escenario, pero ya no reaccionas igual. Antes, tu mente no se detenía. Pensabas en todo al mismo tiempo. Imaginabas escenarios, te adelantabas a problemas, te llenabas de ansiedad sin darte cuenta. Ahora, hay pausas, hay espacios donde el pensamiento se detiene, y en esos espacios aparece una sensación nueva. No es emoción intensa, no es euforia, es algo más profundo, más estable. Es una paz que no hace ruido, pero que se siente firme, y lo notas en cosas pequeñas, en cómo respiras, en cómo miras lo que antes te angustiaba, en cómo tu cuerpo deja de estar en tensión constante. No es que dejaste de preocuparte completamente, es que la preocupación ya no te controla. Y eso es algo que no lograste por tu esfuerzo. No fue una técnica, no fue una decisión mental. Fue algo que empezó a ocurrir dentro de ti, sin que lo forzaras. Esa es una de las formas más claras en las que el Espíritu Santo se manifiesta. No siempre con palabras, no siempre con señales visibles. Muchas veces con una paz que no depende de lo que está pasando afuera, una paz que entra justo en el lugar donde antes había ruido. Y aunque una parte de ti intenta entenderlo, otra parte simplemente lo recibe, porque en el fondo sabes que esto no viene de ti. No es normal sentir calma cuando todo sigue incierto. No es natural tener quietud cuando no tienes control, pero ahí está. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitas explicarlo todo para sentirte sostenido. Esa paz no es el final del proceso, es una señal, una evidencia de que algo ya está siendo transformado. Dios no solo está contigo, está actuando dentro de ti. Y cuando esa paz empieza a afirmarse, cuando deja de ser momentánea y comienza a permanecer, algo más empieza a alinearse, incluso en lo que no puedes controlar.
Hay cosas que están empezando a cambiar, aunque no puedas verlas claramente todavía. No son movimientos evidentes, no son respuestas inmediatas, son ajustes silenciosos que empiezan a tomar forma en lo invisible. Mientras tú estabas enfocado en lo que no podías resolver, Dios ya estaba trabajando en lo que sí podía transformar. Está tocando situaciones que parecían estancadas, está moviendo detalles que tú no podías controlar, está alineando personas, decisiones, tiempos, todo de una manera que no depende de tu esfuerzo. Y lo más difícil de aceptar es que todo eso está ocurriendo sin que tú lo veas, porque estás acostumbrado a querer resultados visibles, cambios concretos, señales claras. Pero Dios muchas veces comienza desde otro lugar, empieza ordenando lo interno, para después manifestarlo afuera. Por eso ahora piensas diferente, reaccionas diferente, decides diferente, no porque tengas todo resuelto, sino porque algo dentro de ti ya no está en caos. Y ese cambio interno comienza a afectar lo externo. Empiezas a notar pequeñas diferencias. Conversaciones que antes te alteraban, ahora no te desestabilizan igual. Decisiones que antes te paralizaban, ahora las enfrentas con más claridad. Situaciones que parecían imposibles, empiezan a abrirse de formas que no esperabas. No son milagros evidentes todavía, son movimientos sutiles, pero reales. Dios no está improvisando. Cada paso que está ocurriendo tiene una intención. Cada ajuste que no ves está preparando algo que sí vas a ver en su momento. Y aunque tú sientes que sigues en el mismo lugar, ya no eres la misma persona que estaba ahí hace unos días. Algo se ordenó dentro de ti, y eso cambia todo. Porque cuando Dios empieza a alinear tu interior, también comienza a acomodar lo que te rodea. No de golpe, no de forma inmediata, pero sí de manera precisa. Y en medio de ese proceso, donde todo empieza a tomar una dirección distinta, hay un momento aún más profundo que se acerca. Un momento donde ya no necesitas muchas palabras, porque lo que sale de ti es completamente real. Llega un momento en el que ya no sabes qué decir. Has hablado tanto, has pensado tanto, has intentado explicar todo lo que sientes, que simplemente te quedas sin palabras, y antes eso te preocupaba. Pensabas que orar era decir lo correcto, usar las palabras adecuadas, expresar bien lo que llevas dentro. Pero ahora ya no puedes hacerlo así. Ahora te encuentras en silencio. Pero no es el mismo silencio de antes. Es un silencio distinto, más honesto, más real. Ya no estás intentando impresionar a Dios con lo que dices. Ya no estás organizando frases en tu mente. Ya no estás buscando la manera perfecta de hablarle. Solo estás ahí. Y en ese estado, algo nuevo comienza a surgir. No es una oración larga. No es elaborada. No es perfecta. Es simple, pero profundamente verdadera. Tal vez solo dices, Dios, aquí estoy. O quizás, ayúdame. O incluso, ya no puedo más, pero sigo aquí. Y eso tiene un peso espiritual enorme, porque esa oración no nace de lo que sabes, nace de lo que eres en ese momento, sin filtros, sin máscaras, sin intentar ser fuerte. Es el punto donde dejas de orar desde la mente y empiezas a conectar desde lo más profundo de tu ser. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa de una manera diferente. Porque cuando ya no tienes fuerzas para sostener una oración estructurada, Él toma ese silencio, esas pocas palabras, incluso ese suspiro, y lo convierte en una conexión real con Dios. No necesitas decir mucho para ser escuchado, no necesitas explicarlo todo para que Él entienda. Dios no está esperando un discurso, está atento a lo que es auténtico. Y en ese momento, aunque desde afuera parezca que no está pasando nada, por dentro se está generando una conexión más fuerte que cualquier palabra.
Ya no estás hablando desde la desesperación, estás entregándote desde la verdad. Y esa entrega cambia algo. No porque resolviste todo, no porque desaparecieron tus problemas, sino porque dejaste de cargar solo con ellos. Y justo en ese instante, cuando sueltas lo poco que te queda, algo dentro de ti empieza a cambiar sin que lo fuerces. Hay cambios que no anuncian su llegada, no hacen ruido, no piden permiso, no se presentan de forma evidente, simplemente ocurren y cuando te das cuenta, ya no eres exactamente el mismo de antes. No fue una decisión consciente, no fue un momento dramático, no hubo una señal clara que marcara el inicio, pero algo dentro de ti se movió y no volvió a su lugar anterior. Empiezas a notarlo en detalles que antes pasaban desapercibidos, en la forma en la que reaccionas, en cómo interpretas lo que te sucede, en la manera en la que enfrentas lo que antes te superaba. No es que todo esté bien ahora, no es que tengas todas las respuestas, es que ya no estás igual por dentro. Hay una ligereza nueva, no total, pero suficiente para respirar distinto. Hay una claridad que antes no estaba, aunque todavía no sea completa. Hay una estabilidad que no depende tanto de lo que pasa afuera. Y lo más impactante es que no hiciste nada específico para provocar ese cambio. No fue una estrategia, no fue un esfuerzo, no fue algo que lograste controlar, fue una obra que comenzó en silencio, mientras tú pensabas que nada estaba pasando. El Espíritu Santo estuvo trabajando en áreas donde tú ya no podías entrar, ajustando pensamientos que no sabías cómo cambiar, calmando emociones que no podías manejar, sosteniendo partes de ti que estaban a punto de rendirse. Y ahora, el resultado empieza a sentirse, no como una explosión emocional, sino como una transformación interna. Empiezas a darte cuenta de que aquello que antes te dominaba ya no tiene el mismo poder, que lo que antes te desbordaba, ahora lo puedes sostener, que lo que antes te paralizaba, ahora lo enfrentas con otra actitud. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás solo dentro de ti. Algo cambió. Y ese cambio no necesita validación externa para ser real, porque lo sientes, lo reconoces, lo vives. Aunque no sepas explicarlo completamente, sabes que hay algo diferente y eso es suficiente para empezar a ver todo desde otro lugar, porque cuando algo cambia dentro de ti, aunque el mundo siga igual, tu forma de caminar dentro de él ya no es la misma. Y a medida que ese cambio se vuelve más firme, comienza a aparecer algo aún más profundo, algo que ya no depende de momentos, sino que empieza a quedarse contigo. Llega un punto en el que ya no necesitas señales constantes para creer que Dios está contigo, no porque lo veas todo resuelto, sino porque algo dentro de ti se volvió estable. Ya no es una fe que sube y baja con lo que sientes. Ya no depende de si tuviste un buen día o de si las cosas salieron como esperabas. Es una certeza más tranquila, pero más firme. No es ruidosa, no es intensa, no busca validación, simplemente está. Te das cuenta de que ya no estás luchando como antes. No porque todo esté perfecto, sino porque dejaste de pelear batallas que no te correspondían. Dejaste de intentar controlar cada detalle, dejaste de exigirte entender todo, y en ese soltar apareció algo que no podías producir por tu cuenta: confianza. Pero no una confianza emocional, de esas que desaparecen cuando algo sale mal. Es una confianza más profunda, más silenciosa, una que se sostiene incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Empiezas a mirar tu situación de otra manera, ya no desde la urgencia, sino desde una calma que no te pertenecía antes, ya no desde el miedo constante, sino desde una seguridad que no depende de lo que ves. Y eso cambia todo, porque aunque las circunstancias no hayan cambiado por completo, tu interior sí lo hizo.
Y eso redefine tu forma de vivir cada momento. Ya no reaccionas con la misma ansiedad. Ya no te adelantas tanto al futuro. Ya no te desgastas con pensamientos que antes te atrapaban. No porque decidiste pensar positivo, sino porque algo más fuerte se estableció dentro de ti. El Espíritu Santo no solo te sostuvo en el proceso, dejó una marca, una certeza que no necesita ser explicada para ser real. Sabes que Dios está obrando, no porque lo veas todo claro, sino porque lo sientes de una manera distinta, más estable, más constante. Y esa certeza no elimina los desafíos, pero cambia completamente cómo los enfrentas, ya no desde la desesperación, sino desde la confianza, ya no desde el miedo, sino desde la paz. Y en ese estado, donde ya no necesitas pruebas constantes, donde ya no dependes de señales, donde simplemente sabes que Dios está contigo, llegas a un punto final que no es un cierre, sino el inicio de algo completamente nuevo. Hay cosas que nunca lograste decir con palabras, pensamientos que se quedaron dentro de ti, emociones que no supiste cómo expresar, momentos en los que solo guardaste silencio, no porque no sentías nada, sino porque era demasiado para explicarlo, y aún así Dios escuchó. Escuchó lo que no dijiste, entendió lo que no pudiste ordenar, vio lo que nadie más vio. Estuvo presente en cada instante en el que pensaste que estabas solo, incluso cuando tú mismo dudabas de su cercanía. Nada de lo que viviste pasó desapercibido para Él. Cada duda, cada miedo, cada noche en la que tu mente no se detenía, cada momento en el que sentiste que no podías más, todo fue visto, todo fue atendido, todo fue tomado en cuenta. Y aunque no lo notaste en el momento, Dios ya había comenzado a responder. No siempre de la manera que esperabas, no en el tiempo que querías, pero sí de la forma que necesitabas, porque mientras tú buscabas respuestas externas, Él estaba obrando en lo más profundo de tu ser, preparando algo más sólido, más real, más duradero. No te dejó en el mismo lugar donde estabas. Hoy no eres la misma persona que empezó este proceso. Hay algo en ti que cambió, algo que se afirmó, algo que ahora te sostiene incluso cuando las circunstancias siguen siendo inciertas. Y eso no lo hiciste tú solo. Fue Dios actuando. Fue el Espíritu Santo moviéndose. Fue una obra silenciosa, pero completamente real. Tal vez aún hay cosas que no entiendes. Tal vez hay partes de tu historia que siguen abiertas, pero ya no estás en el mismo punto de antes. Ahora sabes algo que antes no sabías de esta manera. Dios no se aleja en el silencio. Dios no abandona en el proceso. Dios no ignora el dolor que no sabes explicar. Dios entra, Dios permanece, Dios actúa. Y lo más importante, Dios responde, incluso cuando no lo ves de inmediato. Incluso cuando no lo sientes como esperabas, incluso cuando no sabes cómo ponerlo en palabras. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este momento, esta oración, este proceso, tenía que encontrarte, porque hay algo que Dios ya empezó en ti y no lo va a dejar a la mitad. Quédate con eso, y cuando vuelvas a sentirte confundido, cansado o en silencio, regresa aquí, no para escuchar palabras, sino para recordar lo que Dios ya está haciendo en tu vida.